Buenas tardes amigos, estamos en una edición especial para interés público desde aquí, desde el Museo de la Nación, donde estamos haciendo una cobertura muy especial de las juntas anuales de los gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En esta ocasión nos está acompañando el señor Alberto Rodríguez, que es el director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Señor Rodríguez, muy amable por habernos atendido en esta oportunidad. Gracias. Queremos conversar un poco acerca de las perspectivas de la economía. Cuando se han presentado los informes recientes en las primeras sesiones de estas juntas, se ha alertado de que va a haber una suerte de recesión, una suerte de desaceleración de la economía. ¿Cómo vamos a recibir este grupo de países al cual usted representa como director para el siguiente año? Bueno, es una desaceleración de la economía, técnicamente no hay una recesión, por lo menos en algunos de estos países del área andina. ¿Qué es lo que encontramos? Venimos de una época de 10 años de vacas gordas, si se quiere, en que los países de la región se beneficiaron de un crecimiento económico fuerte. Ese crecimiento económico fue inclusivo, es decir, bajó la pobreza, bajó la inequidad y fue el resultado de unas condiciones muy favorables. Una China que estaba demandando materias primas, los precios subieron, una crisis del 2008 en la que los Estados Unidos hizo el quantitative easing, que básicamente hizo que el mercado estuviera lleno de dólares y por lo tanto el acceso a los recursos internacionales fueran mucho más baratos. Una serie de situaciones que se estaban dando a nivel global que favorecieron mucho además a los países exportadores de materias primas y commodities, que son en buena parte en Latinoamérica países del área andina. Este proceso de esos 10 años que arrojó resultados importantísimos ha cambiado. China se ha desacelerado, el quantitative easing ha terminado y entonces encontramos un nuevo normal. Es decir, los crecimientos económicos tan fuertes que vimos en esos 10 años se vuelven un poco más bajos para este nuevo periodo y eso varía de país en país. Pero es un factor válido que nuestros países solamente se confíen, digamos, en el consumo externo de potencias como China u otras naciones, o tenemos que buscar otros factores que nos permitan mantener ese crecimiento? Yo creo que hay que aceptar una realidad, que es que las materias primas siguen siendo importantísimas para el crecimiento económico de estos países. Obviamente hay que hacer esfuerzos para diversificar la economía, para encontrar otros mercados, por eso esfuerzos como la Alianza del Pacífico son tan importantes, el TPP, en donde se diversifican los mercados. Pero en el fondo fíjense que en este periodo de crecimiento económico fuerte los países hicieron cosas distintas y estoy hablando específicamente, por ejemplo, de los 5 países que usted me pregunta. Perú, por ejemplo, y Chile hicieron grandes ahorros, Bolivia también los hizo y entonces enfrentan este momento con una protección mucho mayor porque tienen un confort de una posición macroeconómica mucho más protegida. Otros países, por ejemplo, Ecuador, hizo mucha inversión en infraestructura, también hizo gasto, aumentó muchísimo el tamaño de su sector público. Esos países se enfrentan a estas crisis con menos protección y por lo tanto será necesario hacer ajustes a su economía muchísimo más fuertes. Venezuela está en esa misma situación. Los organismos tipo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial destacan constantemente, por ejemplo, que esta clase de acuerdos comerciales, los TLC, el TPP, son beneficiosos para las naciones emergentes especialmente. Pero hay grupos de la sociedad civil, ONG, incluso un Nobel como Stiglitz, que han cuestionado, por ejemplo, la vigencia del TPP. ¿Cómo lidiar con ello? ¿Es posible que se pueda presentar argumentos a favor y contra para mantener la economía frente a esta clase de situaciones? Toda política pública tiene argumentos a favor y en contra. La vigorosidad de ese diálogo, de esa discusión, solamente mejora la política pública. Yo creo que en el tema de los tratados de libre comercio y más básicamente del comercio, del libre comercio, la evidencia pues es contundente. Usted hace un análisis del impacto que ha tenido, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá, que fue tan controvertido y que fue uno de los primeros que salió a la luz pública, y usted ve la situación de estos países. Son países que han aprovechado, multiplicado su comercio, crecido sus economías y beneficiado a buena parte de la población. Yo creo que lo mismo estamos viendo en el caso de los países de la Alianza del Pacífico. Son estos los países que están creciendo más vigorosamente en la región. Son los países que tienen libre comercio, que enfrentan una economía que no solamente se basa en un consumo interno, sino que también aceptan la competición internacional, la competencia,
Y al aceptar la competencia internacional, al aceptar el libre comercio, se obligan a mejorar sus economías, a aumentar su competitividad y su productividad. Precisamente el reporte que nosotros estamos lanzando hoy acá, en estas reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario, es sobre el Perú, y analizamos el tema de la productividad en Perú, precisamente las áreas en donde el Perú puede mejorar su productividad para acelerar el crecimiento económico y para que en esa competencia, digamos, en esa participación en el mercado internacional, pues pueda tener competitividad, gane mercados, gane ingresos y diversifique su economía. Ahora, después de 48 años, las juntas de gobernadores anuales se están realizando en América Latina. La anterior, que hace más de 40, se realizó en el Brasil. En este sentido, ¿cuál es la expectativa, por ejemplo, suya de esta junta anual que se realiza en la capital peruana? ¿Hay alguna meta en específico o hay algún plazo, digamos, que están poniendo? Porque tenemos retos muy grandes en estos momentos, ¿verdad? Pues la Junta de Gobernadores, en el caso del Banco Mundial específicamente, se reúne anualmente para precisamente dar los lineamientos de la economía de inversión en desarrollo, para mirar qué está pasando en el mundo y por lo tanto identificar las prioridades principales que son en últimas las que guían nuestro trabajo. El objetivo del Banco Mundial es la lucha contra la pobreza. Y por eso uno de los temas fundamentales que usted ha oído en este evento es el tema de la pobreza, de la inclusión y en particular del crecimiento económico con inclusión. Yo creo que hacer las reuniones en Perú tiene muchos significados. En primer lugar, es una celebración, de alguna forma, del éxito de esos 10 años de crecimiento de las economías latinoamericanas y peruana, por supuesto, y de crecimiento con equidad, de crecimiento con inclusión. Los países asiáticos no pueden contar esa historia. Ellos crecieron, claro, pero no muestran esa inclusión que muestran los países latinoamericanos. Pero también es un alto en el camino, porque las condiciones, como decíamos al comienzo de esta conversación, son otras. Ha cambiado el contexto internacional y entonces hay que hacer un alto en el camino para ver cómo mejorar las economías. Mire, cuando las aguas están altas, todo el mundo navega muy sabroso. Cuando las aguas bajan un poco, se empiezan a ver las piedras que hay en el fondo del océano y esas son las piedras que hay que trabajar. Este es el momento de identificar las áreas en donde nuestras economías latinoamericanas, y en este caso la economía peruana, deben mejorar para conseguir más competitividad, para conseguir productividad, para seguir creciendo y sobre todo seguir creciendo con equidad. Parece una pregunta una pregunta de perogrullo, pero se la hago igual. Para enfrentar estos cambios que se están registrando en la economía mundial, ¿es necesario que un país de manera individual se enfrente a esa crisis o es mejor hacerlo desde plataformas comerciales establecidas como la Alianza del Pacífico u otras? Yo creo que evidentemente se gana mucho espacio cuando los países se unen. Ahora, yo soy un convencido de que estas plataformas comerciales como la Alianza del Pacífico son particularmente efectivas cuando los países que se unen tienen objetivos similares y no necesariamente cuando es el resultado de un tema, por ejemplo, geográfico. Yo por eso tengo una enorme fe en la Alianza del Pacífico como un instrumento importantísimo para lanzar adelante las economías de estos 4 países. Porque son países que piensan igual, son países que están en la misma ruta y por lo tanto van a encontrar mecanismos para ajustar sus economías y estar cada vez más cerca y por lo tanto enfrentar la competencia global unidos. Y eso es importante. Yo creo que también es importante el hecho de que otros países de Latinoamérica comiencen a ver en este tipo de acuerdos la posibilidad de abrirse al comercio, de encontrar nuevos mercados y sobre todo de garantizar que el crecimiento sustentable sucede con equidad. Y ese es el desafío, porque ahora que se cae un poco el crecimiento, la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, lo que tiene que pasar es que hay que ajustar la economía, atacar esas piedras del fondo del mar en temas como educación, en temas como infraestructura, en temas como el clima de inversión, que son 3 temas fundamentales para garantizar el crecimiento económico sostenido. Es inevitable preguntarle, señor, acerca del rol que está teniendo nuestro país en la organización de las juntas, pero sobre todo de las fortalezas que constantemente son resaltadas por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A su criterio, ¿cuál cree usted que es la fortaleza mayor que tiene la economía peruana frente a esta crisis? La economía peruana se encuentra muy bien protegida con unas reservas internacionales bastante altas, unos fondos contracíclicos macroeconómicos muy altos, que son el resultado de un manejo macroeconómico
muy sólido en los últimos años. Y si usted me pregunta cuál es la fortaleza mayor, es esa. Yo pienso que el hecho de que la macroeconomía del país se ha manejado de una forma estable, responsable, durante un periodo largo de tiempo, da una estabilidad muy importante para el país. Hay una independencia del Banco Central. El Banco Central ha marcado un rango, unas metas de inflación muy precisas, se han respetado en el Perú, y yo pienso que esa es una fortaleza enorme, el aspecto macroeconómico, el manejo responsable macroeconómico que genera o permite generar todo lo demás, todas esas reformas de las que hemos hablado en los sectores en donde esas rocas requieren ser atendidas. Bien amigos, estuvimos entonces con el señor Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Le damos una pausa y retornamos. Ya, se encuentra Carlitos. Listo, Carlos. Después de pase. Luchito Suta. Mira, te va a trasladar Manrique a Las Palmas. Conversaba con nosotros Mario Casareco Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Chayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde en este momento hay 4 fallecidos, 4 heridos, y las tareas de rescate se toman bastante. Bien amigos, volvemos nuevamente a nuestro programa de interés público, aquí en el Museo de la Nación, donde se está desarrollando las juntas anuales del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Nos ha dado un pequeño momento dentro de la apretada agenda del día la señora Ana Revenga, que es la directora global sobre pobreza y equidad del Grupo del Banco Mundial. Señora Revenga, queríamos que nos dé una apreciación de cómo se está desarrollando en nuestro momento las reuniones y cuál es la expectativa que cree que tiene usted sobre el encuentro. Yo creo que hasta el momento las reuniones se están desarrollando de una forma muy positiva, ha habido una serie de intercambios muy interesantes. Vengo ahora de una sesión fascinante sobre el éxito de Perú a la hora de mejorar productividad. Para mí, dada mi posición, hay un enfoque en estas reuniones que me es muy importante, que es los objetivos que la institución Banco Mundial ha fijado para el año 2030, que son eliminar la pobreza extrema en el mundo y mejorar la prosperidad compartida, es decir, asegurarse que las capas más desfavorecidas en todos los países mejoran su nivel de vida de forma sostenida. ¿Es posible lograr esta meta después de haber escuchado los informes tanto del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario de que se va a ver un ligero estancamiento del crecimiento de la economía para el próximo año? La meta en sí es muy ambiciosa, porque eliminar la pobreza extrema a nivel global de aquí al 2030 exige mantener un progreso que se ha tenido durante los últimos 15 años, pero que cada vez es más difícil porque allá donde quedan los pobres son las zonas donde es más difícil llegar. Entonces, obviamente, llegar a conseguir esa meta requiere un crecimiento económico sostenido. Y no solo eso, sino también esfuerzos por distribuir mejor, si quieres, los beneficios de ese crecimiento. Entonces, en el caso de América Latina, a mí no me preocupa. Yo creo que la meta de eliminar la pobreza extrema en América Latina es totalmente alcanzable y, de hecho, estamos muy cerca de alcanzarla. El verdadero desafío va a ser eliminar la pobreza extrema en África, porque nuestras estimaciones es que en el año 2030 el 80% de los pobres extremos del mundo estarán en el subcontinente africano. Y ahí efectivamente es un desafío que exige realmente la atención de todo el mundo dedicado al desarrollo. Precisamente uno de los retos de este crecimiento, como usted menciona, es la disminución de la pobreza. Latinoamérica ha logrado bastantes avances, bastante significativos, diríamos, y el Perú de pronto ha
destacado por los programas sociales que se han aplicado. Desde su posición, ¿cómo evalúa ello, el avance peruano? Mira, Perú, primero, tiene razón que en Latinoamérica en general ha habido una caída excepcional de la pobreza en los últimos 15 años y dentro de ese contexto, en un contexto además de crecimiento económico fuerte, el Perú ha tenido un desempeño especialmente positivo. Sabemos que la pobreza extrema medida por la línea oficial peruana cayó desde el 2004 al 2013 en 12 puntos porcentuales, cayó al 4,7%. La pobreza total, también medida por la línea oficial peruana, cayó igualmente a un 23,9% en el 2013. Creo que los últimos números, los del 2014, que aunque son preliminares, muestran aún una reducción de la pobreza, a un 22,7%. Entonces ha habido obviamente un éxito derivado sobre todo de un crecimiento económico fuerte, pero de un crecimiento del empleo, de la mejora de los salarios de los trabajadores, combinados con políticas sociales, que han sido muy importantes. El programa Juntos, por ejemplo, ha tenido un impacto importante. Hay una evaluación muy interesante que muestra que el programa Juntos redujo la pobreza en aquellos distritos donde se implementa de forma bastante significativa. ¿Puede tomarse como un paradigma esto para los demás países de la región? Sí, yo creo que lo que tiene Perú de especial es que tal vez ha ido más lejos que otros países en lo que son las reformas productivas. Obviamente siempre quedan desafíos, pero se ha mejorado la reforma productiva, la reforma estructural, se ha creado una base para un crecimiento económico sostenido y sobre todo lo que sabemos en Perú es que el factor más importante a la hora de haber reducido la pobreza ha sido el crecimiento del empleo y de los salarios. Eso explica como 3/4 partes de la reducción de la pobreza. Desde el Banco Mundial, ¿qué recomendación o sugerencia haría al Estado peruano para seguir esa reducción de los niveles de pobreza? Bueno, el desafío obviamente en un contexto de ralentización del crecimiento económico global y de ralentización de China es un desafío un poquito más complicado que fue durante los últimos 10 años. Entonces, obviamente, mantener los esfuerzos por crecer, profundizar las mejoras destinadas a mejorar la productividad y yo creo que allí hay una serie de reformas que se han pasado, que se están pensando en términos de reformas de la regulación, de esfuerzos por mejorar la productividad. Ahí yo incluiría también todos los esfuerzos por invertir en educación, por mejorar los resultados educativos del sistema. Y eso combinado con un reforzamiento de las políticas sociales, en línea con lo que se ha estado haciendo, con el programa Juntos, tal vez con atención también a zonas urbanas, porque aunque la pobreza en Perú es un fenómeno mayoritariamente rural, hay pobreza urbana y ahí yo creo que tal vez se va a sentir un poquito más los efectos de esta ralentización económica. Y una última pregunta, si el Perú ha logrado estos avances gracias a su crecimiento económico, ¿cómo podría lograrse esto en África? En África los países también están teniendo la dificultad de esa expansión económica. Sí, el desafío en África es que ha habido un crecimiento fuerte, muy favorecido por los últimos 10 años, pero muy favorecido por los precios altos de las materias primas. En un contexto donde caen esos precios, obviamente es más complicado mantener el crecimiento. Pero África puede aprender del Perú, porque lo que tienen que hacer los países africanos es emprender algunas de esas reformas estructurales que han emprendido los países de Latinoamérica y sobre todo también invertir en los sistemas de educación, sistemas de salud y en políticas sociales. El programa Juntos, por ejemplo, es un modelo exportable a África. El Banco Mundial está apoyando programas, la introducción de programas similares en el contexto africano y esperemos que con los mismos resultados. Muy bien, muchas gracias señora Ana Revenga. Ella es directora global sobre pobreza y equidad del Grupo del Banco Mundial, que nos ha explicado un poco cuáles son los retos que se vienen para el próximo año y en el futuro próximo. Así que damos una pausa para volver dentro del Museo de la Nación y las juntas anuales del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Permiso.
amigos, volvemos entonces al Museo de la Nación, donde se realizan las juntas anuales del Grupo de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En esta oportunidad nos está acompañando el señor Antonio Caño, que es el director del diario El País de España. ¿Cómo está, señor Caño? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Él nos estaba contando que está volviendo al Perú después de casi 20 años y él ha encontrado una diferencia bastante abismal entre el Perú de entonces y el Perú actual. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, son dos países completamente diferentes. Los asuntos que hoy venimos a cubrir, de los que estamos hablando, son completamente diferentes a los de hace 20 años, afortunadamente, porque hace 20 años Perú atravesaba por muchas dificultades políticas y de violencia. Y hoy, sin embargo, Perú es, al contrario, un gran ejemplo en el que se miran muchas naciones de América Latina y de todo el mundo como una pauta a seguir en lo que se refiere a transformación económica y a transformación con justicia y con equilibrio. Así es que desde ese punto de vista tengo que, francamente, felicitarles a todos los peruanos, porque entiendo que esto es mérito de todos los peruanos. Así fue un sacrificio de todos en realidad. Bien, bueno, permítame conversar respecto de las juntas anuales de los gobernadores. Usualmente se entiende que es una reunión, digamos, de una burocracia dorada, de altos funcionarios, de los grandes gobernadores financieros y económicos del país. Esta clase de eventos, sus conclusiones, sus acuerdos, ¿cómo beneficia al ciudadano común? ¿En qué beneficia, por ejemplo, al ciudadano que se para en la esquina a tomar un taxi o quizá el transporte público? Bueno, de hoy para mañana en realidad no le beneficia mucho. Estos eventos no están pensados para que tengan un efecto inmediato y directo sobre el ciudadano. Estos eventos son más bien para poner en común ideas sobre en qué situación está la economía mundial, en qué situación está la sociedad del momento y dónde es más necesario actuar. Cuáles son las fallas, cuáles son los aciertos del último año transcurrido y dónde es más urgente actuar. Y desde ese punto de vista creo que sí son tremendamente útiles, porque en estas reuniones se identifican precisamente dónde tenemos que incidir, cuáles son las necesidades más acuciantes. Desde ese punto de vista, a la larga o a medio plazo, acaba efectivamente teniendo un impacto sobre el ciudadano común, claro que sí. Ahora, también es un reto para los medios de comunicación la cobertura de estos eventos. Por la magnitud y la envergadura del evento es casi imposible cubrirlo todo. Usted tiene experiencia, imagino. ¿Cómo desarrollar un trabajo periodístico para un evento de 7 días? Es muy complicado. Cuando una cumbre de este tamaño se prolonga durante tanto tiempo, a la larga hay que jerarquizar y a la larga hay que optar por cuáles son los eventos más importantes. Yo he vivido en Washington muchos años, por tanto tengo trato con algunos, he tenido durante años trato con algunos funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, conozco la manera en que operan. Muchos de los que yo conocía en Washington están ahora en Lima y eso nos facilita las cosas. El país tiene aquí un equipo grande de personas, estamos publicando una edición especial del País precisamente para la Cumbre de Lima, con páginas especiales destinadas a la Cumbre de Lima en español y en inglés, que entendemos que son los dos grandes idiomas de este evento. Así es que con grandes dificultades, con un gran esfuerzo, pero creo que estamos haciendo una cobertura apropiada de lo que está sucediendo, de todo lo importante que está sucediendo estos días en Lima. Usted acaba de mencionar que ha vivido varios años en Washington. Desde entonces, por ejemplo, hace 20 o 30 años, ambos organismos, tanto el Grupo del Banco Mundial como el FMI, fueron vistos como una suerte de monstruos, los malos de la película, que imponían algunas condiciones a los países emergentes o en vías de desarrollo. ¿Cómo ha cambiado eso en estas últimas décadas? Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Ha cambiado mucho, yo creo. Desde luego, con respecto al Banco Mundial, es el Fondo Monetario el que se ocupa más de valorar las políticas económicas de los distintos gobiernos a la hora de actuar. Creo que el Banco Mundial ha evolucionado más hacia un papel de ayuda al desarrollo de una manera más enfática. Pero en todo caso, no es que hayan cambiado, aunque han cambiado, pero lo fundamental no es que haya cambiado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Lo que ha cambiado son los países y la política de los países. Hoy ese
ese diablo que era entonces el FMI ya no se le ve tanto como diablo, entre otras cosas porque casi todos los países a los que hoy acude, al menos en América Latina, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, son países que tienen sus economías ordenadas, que las tienen ordenadas porque los propios países han decidido que para su desarrollo es mejor y para su crecimiento es mejor ordenar sus economías. Perú tiene una economía ordenada en este momento no porque se lo imponga nadie desde afuera, sino porque los peruanos han entendido que la mejor manera de acelerar el desarrollo y la prosperidad es ordenar sus economías. Y por tanto, al haber ocurrido ese efecto, la relación de países, Fondo Monetario o países, Banco Mundial se ha hecho mucho más amable, mucho más cordial y creo que mucho más fructífera en realidad. Ahora, quisiera cambiar de tema un poco, señor Caño, respecto, por ejemplo, del rol que está cumpliendo ahora el periodismo. Antes el periodismo, pues, como lo conocíamos, el de papel impreso, el que salía en portadas grandes, el que sale, pues, que se utilizaba antes la imprenta, luego la rotativa, ahora está mutando, quizás se está trasladando, pues, a las plataformas digitales. ¿Cómo, por ejemplo, el país está logrando ese cambio o está llevando a cabo ese cambio? ¿Y cuál es el futuro que le da, por ejemplo, a la prensa impresa, valga la redundancia, la prensa escrita? Mira, la prensa en papel sigue teniendo aún una importancia. El hecho es que nosotros estamos distribuyendo varios miles de ejemplares del país en papel estos días y se agota todos los días y hay que reponer. Hay algo por el prestigio ganado, además. Claro, hay algo en la prensa de papel que a la gente le gusta tenerlo, incluso conservarlo. Alguna gente me ha dicho que va a conservar estos números especiales del país simplemente como recuerdo de su estancia aquí durante los días de esta cumbre. Así que yo creo que el papel aún tiene una función que cumplir. ¿Durante cuánto tiempo? Eso no lo sé. Creo que eso nadie lo sabe. Quizá no mucho, quizá de otra manera. Pero lo que es indudable es que el futuro pertenece a la prensa digital. Y precisamente por eso nosotros hemos desarrollado en el país una estructura muy grande de prensa digital. En este momento nosotros somos un periódico digital primero. Todas nuestras energías, o la mayor parte de nuestras energías en este momento van dirigidas a la prensa digital y no solo a nuestra página web en España y en América Latina, sino a nuevos productos. Hoy mismo acabamos de anunciar un acuerdo con Google y otros 29 periódicos de distintas partes del mundo. El País es el único periódico en español en este grupo que vamos a desarrollar una nueva plataforma a la que podrán acceder de forma inmediata y podrán ver nuestros noticias de forma inmediata en todas partes del mundo. Una plataforma mucho más ágil que construye con la tecnología de Google y en la que nosotros aportamos nuestros contenidos. ¿Usted está de acuerdo entonces, por ejemplo, que los productos periodísticos estarían mudándose de una plataforma digital, de un ordenador o de una computadora a las aplicaciones de los smartphones? Les menciono, cuando uno despierta a las 6, 7 de la mañana para ir al trabajo, lo primero que ve no es un periódico impreso, ni tampoco la computadora personal, sino un smartphone, un teléfono inteligente. ¿Eso está desarrollándose en el país, por ejemplo, en el diario El País? Está medido que la mayoría de las personas tardan menos de 5 minutos, desde el momento en que se despiertan hasta que miran su teléfono celular. Con lo cual, efectivamente, la información es celular, la información es móvil. Este acuerdo del que le hablaba con Google es para crear una plataforma únicamente para productos móviles, para teléfonos inteligentes y iPad y otras tabletas, ¿no? Y otras tabletas de ese tipo. Con lo cual, sí, efectivamente, nosotros en el país alrededor de la mitad de nuestro tráfico es a través de dispositivos móviles y aplicaciones, y por tanto yo creo que eso va a ser en un plazo de 2 años no más, un 75% del tráfico móvil o aplicaciones. Así es que ese va a ser nuestro periodismo, efectivamente. El de usted y el mío, seguramente. Así es, y imagino que la inmediatez se va a acentuar aún más, ¿verdad? La inmediatez de la noticia por a través de eso. Se puede leer todo tipo de productos en todo tipo de soportes. No hay que despreciar
la capacidad de lectura que se puede tener, por ejemplo, en iPad y en las tabletas. En iPad y en las tabletas la gente lee algunas extensiones largas. No necesariamente la movilidad del periodismo va a suponer una pérdida de calidad y una apuesta únicamente por la inmediatez. Pero al final esto es un problema de los periodistas. Los periodistas tendremos que resolver eso. La tecnología hace su trabajo y la obligación de los periodistas es adaptar nuestro mensaje a lo que la tecnología, al camino que la tecnología va marcando. Correcto. Bien, agradecemos entonces al señor Antonio Caño, director del diario El País de España, con quien hemos conversado las últimas tendencias del periodismo aquí en el Museo de la Nación, donde se desarrolla las juntas anuales del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pausa y retornamos. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma mano. Bien amigos, volvemos al programa de interés público desde el Museo de la Nación, donde se realizan las juntas anuales de los gobernadores del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En estos momentos nos acompaña el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cu, quien ha participado de un evento donde han expuesto a algunos de sus colegas del Consejo de Ministros. Ministro, bienvenidos y muchas gracias por su atención. ¿Qué le parece la reunión en estos momentos, cómo se está desarrollando ya en su tercer día? Bueno, estamos muy complacidos por la manera en que se está llevando a cabo este evento, muy contentos de que se nos haya dado la confianza de organizar un evento de talla mundial en Lima, y esto de acá nos alegra especialmente porque es una muestra de que nuestro país sigue dando pasos para ser un país mejor. Correcto. Ahora, lo bueno de estas reuniones es la calidad de las exposiciones. Usted ha estado esta mañana en una de ellas. ¿Qué nos puede contar? Sí, es el debate sobre productividad y crecimiento. Es un seminario, una mesa muy interesante, pero nosotros estamos, digamos, bastante complacidos de ver coincidencias entre lo que importantes analistas en el mundo consideran que se tiene que hacer con el crecimiento de muchas economías, con lo que venimos haciendo acá, ¿no? En particular al Perú, los analistas lo califican como una de las experiencias económicas más exitosas, no solo por ser un país que ha tenido tasas de crecimiento importantes en relación al crecimiento que tienen otras economías. El representante del Banco Mundial, por ejemplo, señalaba que el Perú viene creciendo a tasas de 6 veces más altas que lo que se tiene pronosticado para América Latina. Entonces eso es muy bueno. Nos da una ventaja, sobre todo en el área latinoamericana, ¿no? Así es, pero además se resalta que el Perú ha seguido perfeccionando su política pública y hoy día la política de inclusión del país es un referente, ¿no? Entonces, para nosotros es, digamos, bastante satisfactorio ver que se tiene una excelente referencia de nuestro país, de las cosas que nos pasan, de cómo el sector público ha encontrado un ambiente de negocios muy favorable, pero donde también esto está acompañado por políticas públicas que se van perfeccionando.
Y en referente a las tasas de crecimiento de largo plazo, se han señalado factores como la diversificación productiva, la educación, el tema de la salud, lo importante que es para que todos estos aspectos se desarrollen la infraestructura, ¿no? Tanto de transportes como de telecomunicaciones, y ese es el ángulo, digamos, que tendría yo. Entonces, lo que me parece importante es que el Perú en cada uno de estos temas tiene una agenda importante. Es precisamente donde las apuestas presupuestales del año 2016 se están dando, ¿no? Y a ese punto quería dar, ministro, por ejemplo, dentro de la agenda que se discute aquí en las juntas anuales es acerca de la infraestructura, lo importante de la infraestructura para la lucha contra la pobreza. ¿Cuáles son las proyecciones de su sector para el siguiente año y lo que resta del 2015? Tenemos una cartera de proyectos muy importante, 30 grandes proyectos que se tienen que adjudicar de aquí a julio del año 2016. De estos 30, 4 ya tienen, digamos, lo que se llama la buena pro, y por lo tanto vamos en buen camino para que el portafolio de inversiones se siga renovando, ¿no? A la gente y a los periodistas nos interesan los números. ¿Cuánto equivale ese el presupuesto inversión del sector en el año 2016 es de más de 10.000 millones. Nunca, digamos, en la historia del Perú, el sector transportes y comunicaciones ha tenido esa cantidad de recursos, pero que se traduce, ¿no?, en los logros. En el año 2011, solamente 12.000 de los 23.000 kilómetros de carretera nacional en el Perú tenían una situación de pavimento. Hacia julio del 2016, vamos a llegar con 20.000 kilómetros, o sea, un salto de 12.000 a 20.000. Pero lo más importante, se está dejando encargado un conjunto de carreteras que se terminará, ¿no?, después de julio del 2016. Hasta en el año 2017. Pero estas de acá nos permiten saltar hasta 23.000 kilómetros. Es decir, podemos decir que estamos dando el paso como país de un 53% a un 99% de carreteras nacionales asfaltadas. Así es, ministro. Pero eso de allí es solo una parte, digamos, de lo que es la agenda de infraestructura, porque hay una, digamos, una importante cartera de proyectos en la parte de transporte aéreo, en lo que es los puertos, y el Perú también ya entró en la era de los proyectos de ferrocarriles. Y esto sin contar lo que se está haciendo con las redes de fibra óptica, en el caso de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, hay un conjunto muy importante de proyectos que yo creo que van a seguir impulsando el crecimiento de corto plazo, pero más importante, asegurando tasas de crecimiento de mediano plazo, ¿no?, también importantes. Y sobre todo que el impacto para la población pues va a ser al mediano y a largo plazo, ¿no? Sí, pues detrás de esto hay una visión, la visión de tener un país más diversificado productivamente, en la cual cada ciudadano sea parte del esfuerzo productivo, ¿no? Y no depender de muy pocos sectores que además tienden a emplear pocos trabajadores. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos yendo bien. Pero yo resaltaría de la reunión de hoy día también ideas de cómo impulsar el crecimiento de corto plazo. En el Perú necesitamos que el sector agroexportador siga creciendo. Y esto no es posible si no abrimos nuevos mercados. Si nosotros hacemos crecer al sector agroexportador con la cantidad de mercados que tenemos, lo que va a ocurrir es que vamos a deprimir los precios en esos mercados, quitando el incentivo al sector exportador de seguir expandiéndose. Entonces, una de las ideas que se tienen en el gobierno y que coinciden con lo que se viene debatiendo es esta necesidad de seguir abriendo mercados, y para lo cual el fortalecimiento de la SENAC, de la SENASA, de los test fitosanitarios, etcétera, son importantes, ¿no? Y en relación a eso hemos tenido también todo este tema en los últimos días del TPP, ¿no?, que tiene como elementos precisamente avanzar en esa dirección. Y el otro es el de las cadenas de valor. Nos estamos preparando para ser un país con una fuerza laboral homogénea y productiva, porque es hacia eso lo que nos conduce hoy día a hacer tantas inversiones en educación. Pero mientras eso llegue, lo más sabio para un país como el nuestro es tener una capacidad de insertarse en las cadenas de valor, no produciendo todo necesariamente, ¿no?, sino aquello en lo que podamos hacer bien. Y para eso también se están discutiendo alrededor del TPP, ¿no?, facilidades para la importación
y exportación de insumos. Entonces, todas estas ideas de crecimiento de mediano y de corto plazo me parece que son importantísimas y me parece que tienen gran coincidencia con lo que se está haciendo en el diseño de la política económica peruana. Bien, ministro, agradecemos entonces al titular de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cup, y nosotros volvemos después de una pausa aquí al Museo de la Nación en las juntas anuales de gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Amigos, estamos en otro de los ambientes del Museo de la Nación, donde se realiza la Junta Anual del Grupo de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y en esta oportunidad nos está acompañando la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Bienvenida, Ministra. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, Ministra, usted ya ha tenido la participación en este tercer día aquí en la Junta de Gobernadores. ¿Cuál ha sido la experiencia y cuál es la expectativa que usted tiene de esta reunión? Sí, efectivamente, hemos estado en el Wiki Stage de Inclusión Social. Hemos podido compartir los avances de la política de desarrollo e inclusión social del país y la expectativa está orientada a cómo seguimos vinculando la importancia del crecimiento económico con la inclusión social. Nuestro país es uno de los países que más crecimiento sostenido ha tenido en América Latina y por esa razón, ¿no?, le hemos hecho mucho énfasis a la inclusión social. Inclusión social entendida como reducción de desigualdades, como atención temporal y focalizada a través de los programas sociales, ahí donde se necesita para quienes más lo necesitan, principalmente población extremo pobre y en situación de pobreza, pero también acceso a servicios. Para reducir desigualdad es fundamental acceder a mayores servicios. Y lo positivo es que esto no solo lo confirman las cifras oficiales del Estado peruano, sino también plataformas importantes como las Naciones Unidas, la OEA y ahora también el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en el primer día de las juntas se ha dado a conocer de que el próximo año va a haber una desaceleración económica. ¿Esto en qué impacto podría tener en las políticas sociales que está aplicándose? La implementación de las políticas sociales en nuestro país y sobre todo la orientada a los más excluidos y a quienes más lo necesitan, se asienta en una estrategia que es Incluir para Crecer y que para el próximo año nosotros tenemos previsto la incorporación de aproximadamente 4.300 millones de soles como presupuesto, ¿no? Somos bastante optimistas que vamos a continuar reduciendo la pobreza y que esperamos que ese impacto que podría generarse por la desaceleración sea el menor posible para las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, a través de Incluir para Crecer y a través de el financiamiento de este presupuesto para el próximo año, estamos seguros que así será. Ministra, la pobreza usualmente se ha asentado en las zonas rurales, especialmente del Ande peruano. ¿Hay una estrategia particular para este sector? De hecho, la estrategia Incluir para Crecer, que es la estrategia de desarrollo e inclusión social del país, se concentra en atender a las poblaciones rurales, es decir, a las altoandinas y a las poblaciones que viven, las comunidades nativas de la Amazonía. Entonces, sí trabajamos directamente con las comunidades, tanto indígenas como altoandinas, teniendo en cuenta la diversidad y sobre todo estas particularidades, idiosincrasia. Además, por ejemplo, en el caso de programas como Jaliguarma de alimentación escolar, tener en cuenta además las costumbres en temas de gastronomía, el tipo de alimentos que consumen, respetando obviamente esta diversidad que tenemos en nuestro país. Aunque suenan estadísticas frías, en todo caso yo le quería preguntar, ¿en cuánto se estima que el próximo año pueda reducirse aún más la pobreza en nuestro país? En realidad, yo lo que te podría comentar es que la meta del gobierno fue reducir extrema pobreza al 6% y estamos en 4.3%. Según datos del Banco Mundial, si uno llega a 3% es que eliminó la pobreza extrema en el país.
somos optimistas y consideramos que vamos a seguir reduciendo la pobreza. Por lo tanto, no me atrevería a dar una cifra, pero sí a seguir trabajando fuerte para que ello se concrete. Pero sí nos podría decir en todo caso el presupuesto asignado para ello. Sí, claro. En el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hemos planteado una demanda de más de 4.300 millones. Ya se ha hecho la sustentación a la Comisión del Congreso, a la Comisión de Presupuesto del Congreso, pero creo que lo que es importante compartir es que todo este recurso, todo este presupuesto que se asigna este año, el año pasado y el próximo año al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y los programas sociales está formulado en función al presupuesto por resultados. ¿Eso qué significa? Que hay una cadena causal y cada uno de los soles que se asignan son adecuadamente utilizados para lograr metas concretas, sobre todo directamente en las personas. Hemos tenido oportunidad de conversar con funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y ellos han destacado el avance del Perú precisamente en la lucha contra la pobreza e incluso mencionan que el modelo peruano puede replicarse, puede aplicarse en otros países de la región latinoamericana. Ya el gobierno o su sector ha recibido, digamos, la solicitud o de pronto la asesoría para que pueda aplicarse las políticas sociales? Sí, efectivamente, ya desde un tiempo anterior, yo diría a fines del año pasado, hemos recibido coordinaciones, demandas, pedidos de hermanos países, tanto de América Latina como del Caribe, para que podamos compartir la experiencia que tenemos en la implementación concreta de determinados programas sociales como en la política de desarrollo e inclusión social. La semana pasada, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de tener a un equipo de Ecuador. Han venido 2 viceministros del Viceministerio de Inclusión Social y Económica, así como del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social de Ecuador, 2 viceministros y un equipo de técnicos que han estado aquí en nuestro país una semana y han viajado a Ayacucho y han estado viendo cómo implementamos, por ejemplo, la reducción que hemos hecho y cómo hemos implementado las acciones para continuar reduciendo la desnutrición crónica infantil. También hemos podido viajar a Panamá, donde hemos compartido también en Panamá la prioridad de la primera infancia, el desarrollo infantil temprano y las acciones concretas que se están desarrollando con fondos de incentivos para que gobiernos regionales mejoren su gestión. Entonces, efectivamente, lo que hemos podido conocer el día de hoy, en estos días, dicho por el Banco Mundial, por ejemplo, es efectivamente cierto. Ya estamos brindando asistencia técnica, pero sobre todo estamos compartiendo de la mejor forma con todos los países. Nosotros también aprendemos de estos intercambios para no hacer algunas cosas o darle más empeño a otras que están saliendo muy bien. Ministra. Bueno, esas son las buenas noticias que debemos difundir. El Perú se está convirtiendo pues en un paradigma en la lucha contra la pobreza y la disminución también de la desnutrición. Bien amigos, esta ha sido una edición especial, extraordinaria del programa de interés público aquí en el Museo de la Nación, donde se desarrolla la Junta Anual de los Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hasta mañana.